En un rincón olvidado de un pequeño pueblo, donde las casas se levantan con esfuerzo y las paredes parecen guardar los suspiros de generaciones enteras, vivía doña Isabel, una mujer de corazón noble y manos cansadas. Sus cabellos, ya entrelazados de hilos plateados, contaban la historia de una vida dedicada al sacrificio y al amor por su hijo, Rafael. Aquella mujer había entregado todo lo que tenía, y aún lo que no tenía, para darle a Rafael lo mejor que podía. Con cada amanecer se levantaba antes de que el sol iluminara los techos de barro, y con cada noche se iba a dormir después de haber preparado lo poco que encontraba para la mesa. Su vida era sencilla, marcada por la pobreza, pero también sostenida por una fe inquebrantable en Dios. El hogar era humilde, una mesa de madera gastada en el centro de la pequeña sala, unas sillas que crujían al menor movimiento, y un par de platos que habían sobrevivido al paso de los años. Las paredes, desnudas y algo deterioradas, parecían contar historias silenciosas de tiempos de escasez, pero también de abrazos sinceros, de oraciones elevadas en las madrugadas, y de lágrimas derramadas en secreto. Rafael, sin embargo, había crecido con un corazón inquieto. Aunque su madre le había enseñado la importancia de la gratitud y la humildad, él comenzaba a dejarse arrastrar por el orgullo y la inconformidad. Sentía que la vida le debía más, que lo que su madre podía ofrecerle nunca era suficiente. Su juventud estaba marcada por la rebeldía, y con el tiempo, el respeto y la ternura hacia doña Isabel comenzaron a desvanecerse. Aquella tarde, el ambiente en la casa era particularmente silencioso. El viento soplaba suavemente desde la ventana, moviendo las cortinas desgastadas que Isabel había cosido con retazos de tela. En la mesa, un plato humeante esperaba. Era un guiso sencillo, hecho con lo poco que había podido conseguir en el mercado. Para ella, no era solo comida. Era la representación de su amor, de sus manos trabajadoras, de su empeño por mantener a su hijo alimentado. Con esperanza en los ojos, doña Isabel colocó el plato frente a Rafael. Sonrió, esperando ver en su rostro al menos una chispa de agradecimiento. Pero lo que recibió fue todo lo contrario. El joven frunció el ceño, miró el plato con desdén, y con voz cargada de desprecio exclamó: «Otra vez lo mismo. Madre, tengo asco de esta comida. ¿Es que acaso no puedes darme algo mejor?». La sala, pequeña y silenciosa, se llenó de un eco doloroso. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Isabel como una espada. Su respiración se agitó, y antes de que pudiera reaccionar, vio como su hijo, en un arrebato de furia, levantaba el plato y lo lanzaba con violencia. La comida salió volando por los aires, cayendo sobre la mesa y el suelo, esparciéndose como si fuera migajas de un sacrificio pisoteado. Isabel se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos se humedecieron y, lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cubrió su rostro con las manos, tratando de contener el dolor, pero era inútil. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación, de impotencia, de sentir que el amor de toda una vida estaba siendo rechazado en un solo instante. Rafael, con el rostro encendido por la ira, respiraba agitado. No comprendía la magnitud de lo que había hecho. Sus palabras y su acción habían herido profundamente a la única persona que jamás lo había abandonado, la que siempre había creído en él incluso cuando el mundo parecía cerrarle las puertas. Pero lo que Rafael ignoraba en ese momento era que no estaban solos en aquella pequeña sala. En un rincón, de pie, con su manto rojo y túnica blanca que irradiaban luz y serenidad, se encontraba Jesús. Su mirada, profunda y llena de compasión, observaba cada detalle de aquella escena. No alzó la voz, no interrumpió con palabras, pero su presencia llenaba la habitación de un silencio sagrado. Jesús contemplaba el dolor de Isabel, sus lágrimas cayendo sobre sus manos, y también veía la dureza en el corazón de Rafael, un corazón joven pero endurecido por el orgullo. Él no lo miraba con condena inmediata, sino con ese amor que trasciende todo entendimiento, un amor que busca transformar incluso al más rebelde de los hijos. La escena era desgarradora, una madre herida, un hijo furioso, y el Hijo de Dios como testigo silencioso de aquel instante. En ese hogar tan humilde, se estaba escribiendo una historia que no solo marcaría la vida de Rafael, sino que también traería una poderosa lección para todos nosotros. Porque, querido hermano, querida hermana, cada uno de nuestros actos, sean pequeños o grandes, sean de amor o de desprecio, son observados por los ojos de aquel que nunca nos abandona. Jesús ve nuestras lágrimas, nuestras palabras, nuestros gestos. Él conoce el dolor que escondemos y también el orgullo que a veces nos domina. Y así, mientras Isabel lloraba en silencio, Jesús extendía su mirada hacia Rafael,
esperando el momento en que su corazón pudiera abrirse y comprender la magnitud de lo que había hecho. Porque aunque el hijo había humillado a su madre, el maestro estaba allí para enseñarle una lección que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. La vida en un hogar humilde. En el corazón de aquel pequeño pueblo, rodeado de calles polvorientas y casas de adobe que parecían resistir con dignidad el paso del tiempo, se levantaba el humilde hogar de doña Isabel y su hijo Rafael. No era una casa grande ni llamativa. Al contrario, se trataba de una vivienda sencilla, casi frágil a la vista, pero que guardaba en sus paredes una historia de sacrificio, fe y esperanza. El techo estaba hecho de láminas viejas que crujían con el viento, y las paredes, aunque deterioradas, se mantenían firmes gracias a las reparaciones constantes que Isabel realizaba con sus propias manos. El piso era de tierra apisonada, y cada rincón estaba ordenado con cuidado, porque aunque la pobreza era evidente, la limpieza y el cariño hacían que el lugar irradiara un aire de dignidad. La mesa, situada en el centro de la sala, era el mueble más importante de la casa. Era una mesa de madera tosca, marcada por cicatrices del tiempo y manchas de comidas pasadas. Alrededor de ella se reunían madre e hijo en cada comida, aunque en los últimos tiempos aquellas reuniones se habían convertido en momentos tensos, llenos de silencios pesados y palabras cortantes. Doña Isabel era conocida en el pueblo por su carácter bondadoso. Muchas veces, a pesar de su necesidad, había compartido lo poco que tenía con algún vecino más necesitado. La fe era su sostén. Cada mañana se la podía ver encendiendo una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen María que guardaba en un rincón, orando por su hijo, pidiendo a Dios fuerzas para seguir adelante. Su vida giraba en torno a Rafael, el hijo al que había dedicado todo, incluso renunciando a sus propios sueños. Rafael, por su parte, era un joven que había crecido en medio de las carencias, pero en lugar de valorar el esfuerzo de su madre, había comenzado a endurecer su corazón. Se sentía inconforme, frustrado por no tener lo que otros jóvenes poseían. Soñaba con una vida de comodidades, de lujos, y cada día miraba con más desdén la vida sencilla que le rodeaba. El contraste entre la gratitud de Isabel y la arrogancia de Rafael se hacía cada vez más evidente. A pesar de todo, Isabel no dejaba de amarlo. Había días en que, aunque su hijo no le dirigía una palabra de afecto, ella lo miraba con ternura y pensaba en el niño pequeño que alguna vez había corrido por aquella misma sala riendo y abrazándola. Guardaba en su corazón la esperanza de que un día Rafael volvería a ser ese hijo lleno de inocencia y cariño. Las jornadas eran largas y pesadas. Isabel se levantaba con el canto del gallo para trabajar en casas ajenas, lavando ropa o limpiando pisos, todo con el único propósito de llevar un poco de pan a su mesa. Regresaba agotada, con las manos ásperas y los pies adoloridos, pero aún así, lo primero que hacía era preparar algo de comida para Rafael. Cada grano de arroz, cada pedazo de pan, era fruto de su sacrificio silencioso. En aquel hogar humilde, sin lujos ni abundancia, se respiraba un aire especial. Era como si, a pesar de la escasez, hubiera una presencia constante que sostenía la vida de Isabel. Y esa presencia no era otra que la de Jesús. Él estaba allí, aunque invisible a los ojos de Rafael, acompañando cada oración de su madre, escuchando cada suspiro, viendo cada lágrima que derramaba en secreto. Jesús contemplaba cómo Isabel doblaba sus rodillas en las noches, pidiendo protección para su hijo. Veía cómo, después de servir la cena, ella apartaba su propio plato para que Rafael comiera más. Y aunque el joven no lo comprendía, cada gesto de su madre era un reflejo del amor de Dios. Pero Rafael no percibía nada de eso. Su mirada estaba nublada por el orgullo y la inconformidad. Para él, aquella casa humilde era símbolo de vergüenza, y los sacrificios de su madre parecían insuficientes. No podía ver el tesoro escondido en cada acto de amor silencioso. Sin embargo, aquel hogar, con su sencillez y su pobreza, estaba a punto de convertirse en el escenario de una lección divina.
porque no importa cuán pequeño o insignificante parezca un lugar, cuando Jesús está presente, ese lugar se transforma en terreno sagrado. La vida en aquel hogar humilde reflejaba la lucha diaria de miles de madres que, en silencio, entregan todo por sus hijos. Mujeres que, como doña Isabel, soportan humillaciones y rechazos, pero que siguen de pie porque su fe las sostiene. Y aunque el mundo no las reconozca, Jesús las mira con ternura, recoge sus lágrimas y les promete que ningún sacrificio hecho por amor quedará sin recompensa. En ese espacio tan sencillo, con paredes gastadas y muebles viejos, se estaba gestando una historia que nos recordaría que la grandeza no está en las riquezas, sino en la capacidad de amar y de perseverar. La humildad de Isabel y la rebeldía de Rafael se enfrentarían en un choque doloroso, pero necesario, que revelaría a todos nosotros la mirada siempre atenta del Maestro. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El orgullo del hijo. Los días en aquel hogar humilde parecían repetirse uno tras otro, con la misma rutina marcada por el sacrificio de doña Isabel y el descontento creciente de Rafael. Cada mañana, la madre despertaba antes que el sol, buscaba leña, preparaba lo poco que tenía y ofrecía al Señor una oración de gratitud. Pero para Rafael, nada de eso tenía valor. En su corazón se había instalado una sombra oscura, la del orgullo. El joven ya no miraba a su madre con ternura, ni reconocía las arrugas que el esfuerzo había marcado en su rostro. Tampoco se detenía a pensar en las manos ásperas de Isabel, gastadas por los años de trabajo duro, ni en los pies cansados que recorrían largas distancias para conseguir lo necesario. Para él, todo lo que ella hacía era poco, insuficiente, indigno de alguien como él. Una tarde, doña Isabel llegó a casa con el rostro agotado, pero con una pequeña sonrisa. Había conseguido unos pocos ingredientes: arroz, un pedazo de pan viejo y algunas verduras marchitas que una vecina le había regalado. Con amor, los cocinó lentamente y preparó un guiso sencillo. El aroma llenó la pequeña sala, y mientras lo servía, sus ojos brillaban con la esperanza de que Rafael, al menos por una vez, apreciara el esfuerzo detrás de cada bocado. Colocó el plato frente a su hijo y, con voz suave, dijo: «Hijo, sé que no es mucho, pero lo preparé con todo mi cariño. Espero que te guste». Pero las palabras de la madre cayeron como gotas de agua sobre una piedra fría. Rafael miró el plato con desdén, arrugó la nariz y soltó una carcajada amarga. «Esto, otra vez lo mismo. Madre, ¿cómo puedes esperar que yo coma esta porquería? Me da asco». El silencio llenó la habitación. Aquellas palabras no solo rechazaban la comida, eran un golpe directo al corazón de Isabel. Sus ojos se humedecieron, pero intentó mantenerse firme. Rafael, sin embargo, no se detuvo. Su orgullo lo cegaba. Se levantó bruscamente de la silla, tomó el plato y con un gesto violento, lo levantó sobre su cabeza y lo lanzó hacia arriba. La comida voló por el aire y cayó sobre la mesa, las sillas y el suelo, esparciéndose como si fueran migajas de desprecio. Doña Isabel, paralizada, observó la escena con lágrimas contenidas. Sus manos temblaban, y aunque quería hablar, su voz se ahogaba en un nudo de dolor. El sacrificio de un día entero había sido pisoteado en un instante. Rafael, con el rostro encendido por la ira, respiraba con fuerza. Su pecho subía y bajaba como si llevara una carga invisible que lo oprimía. Pero esa carga no era hambre, ni cansancio. Era el peso de su propio orgullo, de esa soberbia que lo hacía sentir superior incluso a su propia madre. En ese momento, mientras la comida goteaba por las patas de la mesa y el aire estaba cargado de tensión, una presencia silenciosa llenó la habitación. Jesús, con su túnica blanca y su manto rojo, estaba allí. De pie, en un rincón de la sala, observaba cada detalle de lo que ocurría. Su mirada se posó primero en Isabel, que con las manos en el rostro intentaba ocultar su llanto. Luego, sus ojos se dirigieron a Rafael, que aún respiraba agitado, sin comprender que su actitud lo estaba alejando no solo de su madre, sino también de Dios. Jesús no hablaba, pero su mirada lo decía todo. Era una mezcla de compasión y dolor, de tristeza y esperanza. Él veía en Rafael no solo la furia del momento, sino el corazón endurecido por la ingratitud. Y aún así, no lo condenaba, lo miraba como quien espera pacientemente el regreso de un hijo perdido.
El orgullo de Rafael había transformado aquel hogar en un campo de batalla. Lo que debería haber sido un momento de unión alrededor de la mesa se convirtió en un escenario de lágrimas y dolor. Isabel, con su corazón desgarrado, seguía de pie, y Rafael, con su orgullo, permanecía ciego a la realidad de lo que estaba destruyendo, el amor de una madre. En el silencio que siguió, Isabel dejó escapar un sollozo profundo. Fue un llanto que llenó la sala y que llegó hasta el corazón de Jesús. Porque el dolor de una madre es sagrado, y el desprecio de un hijo es una herida que atraviesa no solo la carne, sino también el alma. Pero lo que Rafael ignoraba es que ese momento no sería olvidado. Aquella escena, marcada por su arrogancia, sería el inicio de una lección que Dios mismo se encargaría de enseñarle. Porque Jesús, que todo lo ve, no permitiría que aquel corazón permaneciera endurecido para siempre. El orgullo del hijo había humillado a la madre, pero también había encendido la chispa de una transformación que estaba por venir. Y en el silencio de esa pequeña sala, entre la comida esparcida y las lágrimas derramadas, Jesús permanecía como testigo eterno, esperando el momento en que la soberbia del joven se quebrara y diera paso al arrepentimiento. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El dolor de una madre. El eco del plato al estrellarse contra la mesa y el suelo todavía resonaba en aquella pequeña sala. El guiso, que había sido preparado con tanto amor y sacrificio, yacía desparramado por todas partes, sobre las patas de la mesa, en las grietas del piso de tierra apisonada, en los bordes gastados de las sillas. La fragancia que antes llenaba el ambiente con una promesa de alimento ahora se había transformado en un recordatorio de humillación. Doña Isabel, de pie junto a la mesa, contemplaba la escena con los ojos inundados de lágrimas. Sus manos, endurecidas por los años de trabajo, temblaban al intentar cubrir su rostro. No quería que Rafael la viera llorar, pero el dolor era tan profundo que sus lágrimas se desbordaban sin control. No era solo la comida lo que se había perdido, era el reconocimiento a cada sacrificio hecho en silencio, a cada jornada de esfuerzo bajo el sol, a cada oración levantada en la madrugada pidiendo fuerzas a Dios para seguir adelante. En ese instante, Isabel sintió como si todo su amor hubiera sido despreciado. Había puesto lo mejor de sí en aquel plato, no por el valor material de los alimentos, sino por el significado que tenía. El alimento era cuidado, era entrega, era su manera de decirle a su hijo que lo amaba más que a su propia vida. Y, sin embargo, ese amor había sido arrojado al suelo, humillado frente a sus propios ojos. Su llanto no era ruidoso, era un llanto contenido, casi silencioso, pero lleno de una intensidad que hacía temblar el corazón. Cada lágrima que caía llevaba consigo el peso de años de lucha, de noches en vela, de privaciones personales para que Rafael no pasara hambre. Cada sollozo era una confesión muda de impotencia, de no saber cómo llegar al corazón de un hijo que parecía endurecido por la soberbia. Rafael, en su furia, permanecía de pie, con la respiración agitada. No alcanzaba a comprender la magnitud de la herida que había causado. Sus ojos, nublados por la ira, no lograban ver el rostro abatido de su madre ni el profundo dolor que ella intentaba ocultar. Para él, en ese momento, su acción había sido un acto de rebeldía contra lo que consideraba una vida indigna. No sabía que estaba destruyendo, con sus propias manos, el tesoro más grande que tenía en la tierra, el amor incondicional de Isabel. Pero alguien sí lo veía todo. Jesús, en el rincón de la sala, permanecía con su túnica blanca y su manto rojo, iluminado por una luz suave que contrastaba con la penumbra del hogar. Su mirada estaba fija en Isabel. No era indiferente a su llanto. Cada lágrima de aquella madre era recogida en el corazón del maestro como si fueran perlas preciosas. Porque para él, el dolor de una madre no pasa desapercibido. Jesús también miraba a Rafael, y aunque el joven estaba ciego por su orgullo, el Señor veía en él un hijo amado, confundido, necesitado de corrección y de gracia. Su silencio en aquella escena era un silencio elocuente, un silencio que habla, que observa, que espera el momento oportuno para transformar. Isabel, entre sollozos, recordó las palabras de la Escritura que tantas veces había leído en voz baja. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27, 10.
Y aunque su hijo parecía rechazarla, ella sabía que Dios no la abandonaba. En lo profundo de su corazón, aun en medio de la humillación, Isabel elevó una oración breve pero sincera. Señor, no me dejes sola. Dale luz a mi hijo. Haz que vea. El dolor de Isabel no era solo por el desprecio material, sino porque sentía que estaba perdiendo a Rafael. Lo veía alejarse de los valores que había intentado inculcarle desde pequeño: el respeto, la gratitud, la fe en Dios. Sentía que el hijo al que había acunado entre sus brazos ahora se estaba convirtiendo en un extraño, alguien que no reconocía el sacrificio de su madre ni la presencia del Señor en su vida. El ambiente de la sala se volvió pesado, casi insoportable. El silencio solo era interrumpido por los sollozos de Isabel. Rafael, al ver a su madre llorar, sintió por un breve instante un estremecimiento en el pecho, una especie de incomodidad que no supo explicar. Fue como si una voz suave le dijera: «Detente, mira lo que has hecho». Pero su orgullo era tan grande que rápidamente apagó aquella voz interior. Jesús, sin embargo, no apartaba su mirada. Él veía más allá de las lágrimas y del enojo. Veía la historia completa, la madre que había dado todo y el hijo que aún no comprendía el valor de ese amor. Y en su infinita paciencia, sabía que el dolor de Isabel sería la semilla de una transformación que pronto llegaría al corazón de Rafael. El dolor de una madre es profundo, único, irrepetible. Es un dolor que traspasa barreras, que rompe silencios, que clama al cielo en busca de consuelo. Y ese día, en aquella humilde casa de adobe, el cielo entero escuchaba el llanto de Isabel. Porque Dios nunca es indiferente al sufrimiento de una madre. Cada lágrima derramada es recogida, cada oración pronunciada en silencio es escuchada, y cada herida causada por el desprecio de un hijo es notada por el Señor de los cielos. Lo que Rafael no entendía todavía es que su acto de orgullo no quedaría sin respuesta. La herida que había causado sería la misma puerta por la que entraría la gracia de Dios para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo. Nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. La mirada de Jesús. El ambiente en la humilde casa de adobe parecía detenido en el tiempo. El silencio, interrumpido solo por los sollozos apagados de doña Isabel, pesaba como una losa sobre las paredes desgastadas. La comida todavía permanecía esparcida por el suelo, testigo mudo de la ira de Rafael. Todo parecía sombrío, pero en medio de aquella escena, había una presencia que transformaba la oscuridad en algo distinto. Jesús estaba allí. No todos podían verlo, pero él estaba sentado en un rincón, su figura irradiando una luz suave que no provenía de lámparas ni del fuego de la cocina, sino de su propia esencia divina. Su túnica blanca contrastaba con el barro del suelo, y su manto rojo parecía arder con un brillo silencioso. No necesitaba palabras para hacerse presente. Su sola mirada bastaba para llenar el lugar con una autoridad y una ternura indescriptibles. Jesús fijó su mirada primero en Isabel. Una mirada profunda, serena, cargada de compasión. Esa mirada no era de lástima, sino de amor puro. Cada lágrima que caía por las mejillas de la madre era recogida en su corazón como si fueran diamantes de valor eterno. En los ojos del maestro se reflejaba el dolor de Isabel, pero también la promesa de que aquel sufrimiento no sería en vano. La Escritura lo dice claramente en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8, «Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro». Y en ese momento Isabel, sin saberlo, estaba siendo consolada por la verdad de esas palabras. Cada lágrima que derramaba era registrada en el cielo. Luego, Jesús volvió su mirada hacia Rafael. Era una mirada distinta, pero igualmente llena de amor. No había condena en sus ojos, sino una mezcla de ternura y firmeza. Sus ojos penetraban más allá de la furia del joven, más allá de sus gritos y de su orgullo. Penetraban hasta lo más profundo de su alma, donde Rafael aún era el niño que había corrido a los brazos de su madre buscando refugio, el niño que había escuchado historias sobre Dios mientras se dormía en las rodillas de Isabel. Rafael no podía ver físicamente a Jesús,
pero algo dentro de él comenzó a inquietarse. Sentía un calor extraño en el pecho, como si alguien lo estuviera observando con una paciencia infinita, esperando a que bajara la guardia. Era la mirada de Jesús, que lo envolvía sin necesidad de palabras, haciéndole comprender, aunque él se resistiera, que su vida necesitaba un cambio. En ese instante, si alguien hubiera podido escuchar el susurro del Maestro, habría oído algo así. Rafael, hijo mío, no entiendes ahora el daño que has causado, pero yo te amo. Aún en tu rebeldía, estoy aquí. No apartaré mis ojos de ti, porque vine a buscar lo que se había perdido. Esa mirada no solo observaba la escena, la transformaba. Donde había ira, traía paz. Donde había dolor, traía consuelo. Donde había orgullo, traía la promesa de redención. Doña Isabel, sin saber que Jesús estaba allí, sintió de pronto una calma inesperada. Su corazón seguía herido, pero en medio de sus lágrimas percibió una fuerza interior que no era suya. Era como si alguien invisible le dijera, «No temas, yo estoy contigo». Su llanto continuaba, pero ya no era un llanto de desesperación absoluta, sino un desahogo en la presencia de un Dios que la sostenía. Jesús entonces dirigió su mirada nuevamente al conjunto de la escena, la mesa humilde, la comida esparcida, el suelo marcado por años de pisadas y de trabajo. Todo eso hablaba de una vida sencilla, pero también de una vida sagrada a los ojos de Dios. Porque no son los palacios ni las grandes riquezas lo que atrae la mirada del Señor, sino los corazones sinceros, los hogares donde aún en medio de la pobreza se levantan oraciones al cielo. Esa mirada divina era también un recordatorio de que Jesús nunca es un espectador indiferente. Él no se mantiene distante de nuestro dolor ni se limita a observar desde el cielo. Se sienta en medio de nuestras casas, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras discusiones familiares, y nos mira con el mismo amor con que miró a Isabel y a Rafael aquella tarde. La fuerza de la mirada de Jesús no estaba en imponer temor, sino en revelar verdad. Una verdad incómoda para Rafael, que su orgullo lo estaba separando de lo más valioso que tenía, el amor de su madre. Pero también una verdad esperanzadora, que aun en su rebeldía, Jesús no lo abandonaba. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Y aunque Rafael aún no respondía, aunque su corazón estaba endurecido, Jesús lo conocía. Lo miraba como el buen pastor que nunca deja de buscar a la oveja perdida. El silencio de Jesús en aquella casa no era vacío. Era un silencio que hablaba, que penetraba, que transformaba. Rafael sentía incomodidad porque, aunque no lo sabía, estaba siendo tocado por esa mirada. Isabel sentía consuelo porque estaba siendo sostenida por esa misma mirada. La escena había cambiado, ya no era simplemente una madre llorando y un hijo furioso. Ahora, en el centro invisible de todo, estaba la mirada de Cristo, trazando el camino hacia una transformación que aún estaba por venir. Y así, entre lágrimas y orgullo, entre silencio y tensión, Jesús permanecía allí, paciente, inmóvil, inmutable. Porque Él sabe esperar. Su mirada nunca se aparta, aun cuando nosotros lo ignoramos, aun cuando lo rechazamos. Aquella noche, en esa pequeña casa de adobe, no solo había dolor humano. Había también un misterio divino, la mirada de Jesús, que observaba todo con amor eterno, preparando el corazón de Rafael para el momento en que finalmente caería de rodillas y entendería lo que ahora despreciaba. La lección inesperada. El silencio que siguió al arrebato de Rafael y al llanto de doña Isabel era profundo, casi tangible. La comida seguía esparcida sobre el suelo, la mesa gastada aún mostraba las marcas de un momento de furia, y la pequeña sala de la humilde casa parecía contener la respiración, como esperando que algo sucediera. Y algo estaba por suceder, aunque ninguno de los presentes podía imaginarlo. Rafael permanecía de pie, con el rostro rojo por la ira y los puños apretados, sin comprender el efecto de su comportamiento. Cada grito, cada gesto de desprecio, lo había sumido más en su propio orgullo. No veía a su madre con claridad, solo veía lo que él consideraba insuficiente, lo que él pensaba que era indigno. Pero había un elemento silencioso que comenzaba a penetrar en su corazón, la presencia inmutable de Jesús. Jesús no intervenía con palabras, pero su mirada seguía siendo un faro de paciencia y amor. Los jóvenes a veces creen que sus actos pasan desapercibidos, que nadie ve su egoísmo, su orgullo o su ira. Pero la mirada de Cristo lo veía todo, el dolor que causaba, la humildad que ignoraba, y el amor que había sido derramado sobre él sin medida. Doña Isabel, entre lágrimas, se levantó con dificultad. Cada movimiento era un esfuerzo,
cada paso sobre el piso de tierra un recordatorio de los años de sacrificio que la habían llevado hasta ese momento. Pero su corazón estaba lleno de un valor que muchos no comprenden: el amor incondicional de una madre que no se rinde, que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Con voz temblorosa, Isabel habló, no con enojo, sino con un dolor cargado de esperanza. Rafael, hijo mío, no se trata de la comida, ni de lo que ves aquí. Todo lo que hago es por ti. Todo lo que tengo lo pongo en tus manos, porque te amo. Rafael, al escuchar esas palabras, sintió algo extraño en su interior. Era una mezcla de culpa, confusión y algo que no sabía cómo nombrar. El orgullo comenzaba a ceder, aunque apenas un poco, ante la verdad de lo que su madre estaba diciendo. Cada palabra de Isabel parecía penetrar en una capa de su corazón que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Jesús, percibiendo esa apertura, suavizó aún más la atmósfera con su mirada. Era como si la luz que emanaba de él llenara la habitación, tocando cada rincón, cada objeto, cada emoción. La humildad y el sacrificio de Isabel empezaban a contrarrestar la rebeldía de Rafael, y algo dentro del joven comenzaba a temblar. En ese instante, Isabel continuó, con la voz quebrada pero firme. Hijo, a veces no comprendemos la importancia de lo que recibimos, pero cada gesto de amor, cada sacrificio hecho con fe, tiene un valor eterno. Mira lo que tienes delante. No es solo comida, es el fruto de años de trabajo, de oración, de noches en vela, todo por ti. ¿Cómo puedes despreciar eso? Rafael bajó la mirada. Nunca había escuchado a su madre hablar así. Nunca había percibido la profundidad de su entrega. En ese momento, el orgullo comenzó a romperse, y el vacío que su ira había creado dentro de él se llenó con un sentimiento inesperado: remordimiento. Jesús entonces dio un paso invisible, un gesto silencioso que no Rafael podía ver, pero que su corazón percibió. Era un recordatorio de que el amor y la compasión divinos siempre están presentes, incluso cuando el orgullo y la rebeldía parecen dominar. Cada lágrima de Isabel, cada suspiro silencioso, era una semilla de transformación que comenzaba a germinar en el alma del joven. Rafael finalmente se sentó frente a la mesa, con la cabeza baja. No decía nada, pero su corazón comenzaba a entender algo que no se aprende con palabras humanas. La humildad y el respeto hacia quienes nos aman son tesoros que ningún orgullo puede reemplazar. Isabel se acercó lentamente, tomando la mano de su hijo entre las suyas. No había reproches, solo amor y perdón. Y en ese gesto, en esa pequeña acción cargada de significado, Jesús estaba presente de manera más tangible que nunca. La lección inesperada estaba tomando forma. El joven, aún temblando por la mezcla de emociones, susurró: Madre, lo siento, no debí reaccionar así. Las lágrimas de Isabel se mezclaron con una sonrisa de alivio y ternura. En ese momento, Rafael comprendió que cada acto de sacrificio, cada lágrima, cada oración de su madre había sido un reflejo del amor de Dios. La lección inesperada no estaba en la comida, no estaba en la ira, sino en el descubrimiento de que el verdadero valor de la vida se mide por la entrega y la humildad del corazón. Jesús observaba con satisfacción, aunque silencioso. Sabía que aquel joven había comenzado a abrir los ojos de su corazón. La lección inesperada había sido recibida. A veces el orgullo necesita enfrentarse con el amor incondicional para reconocer su error y permitir que la gracia entre. Aquel día, en la humilde casa de adobe, entre lágrimas y arrepentimiento, comenzó una transformación silenciosa pero profunda. Rafael había aprendido, por primera vez, que el amor y la humildad son más poderosos que cualquier capricho, y que la mirada de Jesús siempre está presente para guiar, consolar y enseñar, incluso en los momentos más oscuros. El cambio en el corazón. El aire en la pequeña casa de adobe había cambiado. Lo que antes estaba cargado de tensión y dolor, ahora comenzaba a llenarse de un silencio diferente, un silencio cargado de reflexión y reconciliación. La comida, aún esparcida por el suelo, ya no era el centro de atención. Lo que realmente importaba era lo que ocurría dentro del corazón de Rafael. Después de sus lágrimas y su primer susurro de arrepentimiento hacia su madre, algo en el joven comenzó a transformarse. No fue un cambio inmediato ni superficial. Fue un cambio profundo, que empezó en lo más íntimo de su ser. Sentado frente a la mesa, con la mirada baja, Rafael sintió por primera vez en mucho tiempo el peso de su orgullo desvaneciéndose, reemplazado por la humildad. Doña Isabel, con lágrimas aún en los ojos pero con una sonrisa de esperanza, permanecía a su lado, observando con paciencia cómo el hijo que tanto había amado comenzaba a comprender la magnitud de sus actos. Cada gesto de ternura que ella le ofrecía era como un bálsamo que curaba las heridas del alma de Rafael.
Comprendía, en silencio, que el amor de una madre es una fuerza capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Jesús, presente de manera invisible pero palpable, continuaba observando. Su mirada no era solo de compasión, sino de alegría silenciosa. Él sabía que la semilla de la gracia que había sido sembrada en Rafael empezaba a dar sus primeros frutos. En la Escritura, en Lucas capítulo 15, versículo 20, se narra el regreso del hijo pródigo. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Así, de manera simbólica, Jesús estaba presente en aquel momento, esperando el abrazo de reconciliación, aunque aún fuera silencioso. Rafael, con los ojos brillando de emoción, se levantó lentamente y tomó las manos de su madre entre las suyas. Sus dedos temblaban, pero el gesto era sincero. Por primera vez, realmente veía a Isabel no solo como su madre, sino como una mujer que había entregado toda su vida por él, cuyos sacrificios habían sido constantes y silenciosos. Madre, he sido injusto, he sido cruel, no merezco tu amor, pero gracias por no rendirte conmigo. Susurró Rafael, con la voz quebrada y los ojos húmedos. Doña Isabel abrazó a su hijo, sosteniéndolo con la fuerza que solo una madre posee. Su corazón, aunque marcado por el dolor de tantos años, rebosaba de alegría. Sabía que Rafael había comenzado a cambiar verdaderamente, y que aquella transformación no era solo temporal, sino que tenía raíces profundas en la comprensión del amor y la humildad. Jesús, observando la escena, inclinó ligeramente la cabeza. No necesitaba intervenir con palabras, su presencia ya había cumplido su propósito. La lección que necesitaba Rafael había sido aprendida. El orgullo es destructivo, pero la humildad y el amor pueden restaurar lo que parecía perdido. El joven, aún abrazado a su madre, comenzó a limpiar los restos de la comida del suelo. Cada grano recogido era un acto de reparación, no solo material, sino emocional y espiritual. Comprendía que los errores no pueden borrarse, pero pueden corregirse con acciones de humildad y reconocimiento. La atmósfera de la casa cambió por completo. Lo que antes estaba marcado por el enojo y la incomprensión ahora estaba lleno de paz y reconciliación. Rafael, mirando a su madre y sintiendo la presencia silenciosa de Jesús, comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El amor verdadero es paciente, es constante y perdura más allá de cualquier error o rebeldía. Esa noche, la pequeña casa de adobes se convirtió en un santuario de transformación. Las paredes, testigos de años de sacrificio, ahora eran testigos de la restauración de un corazón joven. La humildad había reemplazado al orgullo, el respeto al desprecio, y la gratitud al egoísmo. Jesús permanecía allí, invisiblemente, asegurándose de que la semilla plantada en Rafael germinara por completo. No era un cambio superficial, era una transformación profunda del corazón, un despertar espiritual que le permitiría vivir con amor, humildad y fe. Rafael, abrazando a su madre, sintió por primera vez la verdad de lo que significa ser observado por Jesús. No es solo presencia, sino guía, paciencia y amor incondicional que transforma. Su corazón, antes endurecido por el orgullo, ahora estaba abierto a la misericordia, la bondad y la compasión. Aquel joven que un día humilló a su madre y despreció su comida, ahora se arrodillaba ante la grandeza del amor materno y del amor divino, comprendiendo que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la entrega sincera del corazón. Y así, en la humildad de una casa pequeña, entre paredes gastadas y una mesa sencilla, se produjo un milagro silencioso pero eterno. El cambio de un corazón que aprendió a amar, respetar y valorar lo que realmente importa. El mensaje para tu vida hoy. Hoy, querido amigo, queremos que cierres los ojos por un momento y recuerdes la escena que acabamos de vivir juntos. La historia de Rafael, aquel joven que un día humilló a su madre y despreció su comida, y de doña Isabel, su madre llena de amor y paciencia, no es solo un relato del pasado. Es un espejo de nuestra propia vida, de nuestras decisiones, de nuestra relación con quienes amamos y sobre todo, de nuestra conexión con Dios. En la vida cotidiana, muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo, la ira, la impaciencia o la soberbia. Actuamos sin pensar en las consecuencias de nuestras palabras o de nuestros gestos. Nos olvidamos de valorar a quienes están a nuestro lado, de reconocer los sacrificios silenciosos que otros hacen por nosotros. Rafael fue un ejemplo de esto. Su orgullo lo cegó, su ira lo alejó de su madre, y su rebeldía lo sumió en un vacío que solo el amor y la humildad podrían llenar. Pero, como vimos, nunca es tarde para cambiar.
Nunca es tarde para reconocer nuestros errores y abrir el corazón al arrepentimiento. La historia de Rafael nos enseña que la transformación comienza cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando escuchamos su mirada silenciosa que nos acompaña en cada acto, en cada decisión. Jesús no llegó a juzgar, sino a enseñar. No llegó a castigar, sino a guiar. Y su presencia constante nos recuerda que, aunque nos desviemos del camino, siempre hay oportunidad de volver a él. El mensaje para tu vida hoy es claro. Observa a tu alrededor con humildad y gratitud. Mira a las personas que te aman, que te han dado su tiempo, su cuidado, su paciencia. No desprecies esos actos de amor, por pequeños o simples que parezcan. Cada gesto es un reflejo de la gracia de Dios en tu vida. Cada sacrificio silencioso es una semilla de bendición esperando florecer en tu corazón. Tal como Isabel se mantuvo firme en su amor, incluso ante la rebeldía de su hijo, debemos aprender a perdonar y sostener a quienes amamos. El perdón no es signo de debilidad, es señal de fortaleza, de conexión con el amor divino. Es el acto que permite que la gracia de Dios entre en nuestros hogares, en nuestras relaciones y en nuestro corazón. Reflexiona también sobre tu propio orgullo. Pregúntate, ¿cuántas veces, como Rafael, hemos reaccionado con ira, desprecio o impaciencia? ¿Cuántas oportunidades de mostrar amor y comprensión hemos perdido por dejarnos dominar por nuestras emociones negativas? Hoy es el momento de cambiar, de elegir la humildad, de reconocer nuestros errores y de abrirnos a la transformación que Jesús quiere realizar en nosotros. Recuerda que la mirada de Jesús nunca se aparta de ti. Él observa tus actos, tus decisiones, tus pensamientos más íntimos. Y aunque a veces nos sintamos perdidos, su mirada está llena de paciencia, de compasión y de amor incondicional. Él espera el momento en que, como Rafael, abramos el corazón y permitamos que su presencia transforme nuestro ser. Este mensaje no es solo para reflexionar, sino para actuar. Hoy puedes decidir reconciliarte con alguien que has lastimado, valorar los sacrificios de quienes te rodean, cambiar tu actitud, dejando atrás el orgullo y la ira, abrirte a la guía de Jesús en tu vida diaria, confiando en su amor y en su paciencia infinita. Querido amigo, toma la historia de Rafael como una enseñanza viva. Cada lágrima de su madre, cada gesto de humildad, cada mirada de Jesús, son recordatorios de que el amor y la gracia divina están siempre presentes, esperando que los recibamos y los compartamos. No permitas que el orgullo te aleje de lo que realmente importa: la familia, el amor verdadero, la fe y la humildad. Cierra los ojos un momento y permite que estas palabras lleguen a tu corazón. Imagina a Jesús mirándote con la misma ternura y paciencia que tuvo con Rafael. Siente su presencia, su guía, su invitación a cambiar. Permite que tu corazón se abra a la transformación, dejando que la humildad, el amor y el respeto llenen tu vida. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes reconciliarte. Hoy puedes permitir que la gracia de Dios transforme tu corazón. Y recuerda siempre, no estás solo. Jesús te observa, te guía y espera pacientemente que abraces la vida con amor, fe y humildad. Que esta historia inspire tus acciones, tus palabras y tu corazón cada día. Que la lección de Rafael y doña Isabel te recuerde que el cambio verdadero comienza en el corazón y se refleja en la vida diaria. Y que nunca es tarde para abrir los ojos al amor y a la compasión que nos rodean y que nos esperan en Jesús.